Empezamos y encendemos el radar con política, porque ante la polémica propuesta hecha a Planación Nacional por parte de algunos asesores gubernamentales para no llamar pobres a quienes ganen 190.000 pesos o al núcleo familiar que reciba 790.000 pesos, el vicepresidente Angelino Garzón criticó la posición e invitó a esos asesores a que vayan a Corabastos a hacer un mercado con esa platica para que entiendan que los gastos de los seres humanos no son solo comida. Por eso Antonio Morales habló minutos después de la dura reacción del vicepresidente para que le explicara el porqué de su malestar. Confiesa además Garzón que los hechos de violencia se están sobredimensionando y por eso la percepción de inseguridad en Colombia, y lanza una propuesta para fortalecer la red hospitalaria pública y privada, acabar con tanta intermediación laboral. Antonio Morales entra al radar. Vamos a empezar con nuestra entrevista, Angelino, con una pregunta que al país le interesa también, que es su salud. ¿Cómo va el corazón? Muy bien, mi corazón lleno, muy fortalecido. No, yo hago un régimen de dieta muy riguroso y de ejercicio también. Hoy precisamente estuve donde el doctor Efraín Gómez, que es mi cardiólogo que hace el control, y me dijo que los indicadores son extraordinarios. Y es evidente que ha habido algunos problemas en la seguridad del país con respecto a determinadas acciones de la guerrilla, un reacomodamiento de las fuerzas y tal, pero también al mismo tiempo uno siente que hay una campaña por el lado de la derecha más extrema, del uribismo más furibista, como lo llaman. ¿Usted siente cuál es la realidad del problema de la seguridad y cuál es la realidad de una presión del uribismo con el propósito de desprestigiar al gobierno de Santos? Bueno, lo primero es reconocerle al presidente Uribe que se avanzó enormemente en una política de seguridad durante su gobierno. Y obviamente que el gobierno del presidente Santos le ha dado continuidad a esa política de lucha contra la violencia, contra la ilegalidad, llámese guerrilla, bandas criminales, narcotráfico, delincuencia común. Y me parece que sí hay que evitar sobredimensionar los hechos. Yo creo que hechos de violencia han habido en todos los gobiernos, obviamente reconociendo que durante el gobierno del presidente Uribe se avanzó enormemente en una política de seguridad. Pero esta es una lucha como remar contra la corriente. Si nos paramos, retrocedemos, ¿no? El país ha avanzado enormemente en materia. Pero usted sí siente que hay esa campaña del uribismo más extremo de tratar de desequilibrar al gobierno de Santos atacándole el flanco más débil, que es el de la seguridad. Hay que evitar que los temas de la seguridad se vuelvan un tema de estrategia política de todos los sectores, ¿cierto? Yo creo que la política de seguridad, que al final es el derecho de la población a vivir en tranquilidad, en paz, en bienestar, es un deber del Estado y si en algún tema el gobierno nacional en cabeza del presidente Santos, del ministro Rodrigo Rivera, ahora del ministro Juan Carlos Pinzón, de nuestras fuerzas militares y de policía, es seguir luchando contra la violencia, contra las organizaciones armadas ilegales, pero igualmente el presidente Santos ha dicho que si la guerrilla pone en libertad sin condiciones a todos los secuestrados, si cesan la práctica del secuestro y el terrorismo, si cesan la práctica criminal, inhumana de las minas antipersonal, si ponen en libertad niños y niñas y adolescentes que han reclutado forzosamente y toman la decisión de no avanzar por este camino de la violencia, él tendrá toda la generosidad para construir espacios de diálogo, espacios de perdón, de reconciliación y paz, pero siempre en la perspectiva de avanzar en un proceso de reparación a las víctimas de la violencia. Los temas de seguridad no se pueden convertir en estrategias políticas, advierte el vicepresidente Garzón. En Radar apenas comienza. Al regresar, el señor vicepresidente explica por qué, si las empresas tienen buenos ingresos, sus empleados también deberían tener buenas remuneraciones. Y adelanta que ya ha hecho acercamientos para ajustar por encima de la inflación el salario mínimo para el 2012. Además, cifras alarmantes sobre embarazos no deseados y abortos en Colombia. Volvemos. Usted está en las coordenadas correctas. Usted está viendo el radar.
Estamos en el radar. Volvemos al radar con Antonio Morales y el vicepresidente Angelino Garzón, que está a cargo en este gobierno de garantizar los derechos humanos y también los de los trabajadores, entre otros temas. Por eso se le ha visto muy activo buscando desde ya un salario mínimo más justo para el año 2012. Le cuenta Garzón a Antonio Morales que este gobierno se ha propuesto construir 1 millón de viviendas en el país y no solo para los estratos bajos, que existe una propuesta para fortalecer el sistema de salud en Colombia y que es muy prematuro hablar de la reelección del presidente Santos. Bueno, pasemos al tema que ha sido parte de su vida, que es el tema pues del mundo del trabajo. Se le ha visto, vicepresidente, muy activo y muy del lado de los trabajadores, haciendo también de fiel de la balanza con el gobierno, por ejemplo, en el caso de Puerto Gaitán y en determinados movimientos sindicales que se han presentado. ¿Esas protestas usted las estima justas, legítimas desde luego, pero justas? A ver, partimos de un hecho. Es que si a los empresarios les va bien, es apenas natural que los trabajadores y trabajadoras también les vaya bien. Partamos de que los empresarios tienen el derecho al respeto de sus derechos humanos, el derecho a que sus empresas sean productivas, competitivas, a que generen utilidades, a que haya seguridad jurídica, administrativa y política para sus inversiones. Pero también los trabajadores y trabajadoras tienen el derecho a que se les respeten sus derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, las libertades sindicales, el derecho a la negociación colectiva, a empleo decente y salario justo. Que fue una de las bases de la propuesta del gobierno de Santos cuando dijo vamos a legitimar y a legalizar el trabajo, es decir, en una lucha contra las cooperativas y la tercerización. ¿Por qué no se ve eso tan claramente un año después, Angelino? No, se ha avanzado enormemente, ya hay normatividad jurídica, hay decisiones de gobierno. Ajá. Hay necesidad de acabar definitivamente con la Ley 100 y replantear una nueva forma de asociar a los trabajadores para su futuro y para su salud. Hay necesidad de abordar el tema de salud de manera integral. Hay necesidad de acabar tanta intermediación laboral. Mire, el problema no es de recursos económicos. Para la salud hoy ingresan entre los aportes del gobierno nacional, los gobiernos regionales y municipales y los que aportamos al régimen contributivo cerca de 37 billones de pesos. Estamos hablando de casi 19.000 millones de dólares. Y el 10%, el 25%, perdón, se queda en intermediación. Es decir, cerca de 9 billones de pesos se quedan en intermediación. Yo creo que es el equivalente como a la especulación financiera, pero en el mundo del trabajo. ¿Qué? Hay que buscar, en el mundo de la salud. De la salud, esto bueno. Incluye a los trabajadores, pero incluye al conjunto de la población. Colombia ha avanzado en cobertura indudablemente. Tenemos que avanzar en mejoramiento de calidad, pero aquí se necesita de verdad acabar tanta intermediación a fin de fortalecer la red hospitalaria pública y privada, porque al final a las personas las atienden en una red hospitalaria pública o privada. Y por otra parte tenemos que hacer también mucho énfasis en la salud preventiva. Vicepresidente Angelino, hay otro tema que hace parte de la nuez, de la almendra de lo social, que es un tema jamás solucionado en este país, ni a través de ninguna reforma, ni ningún propósito de voluntad de los gobiernos, que es el tema de la vivienda. Parece que por ahí detrás del gobierno de Santos hay el empeño de empezar a trabajar en el sentido de la equidad, diciéndole a la gente, mire, usted tiene derecho a lo fundamental, que esté en un sitio. ¿Cómo es ese proyecto? No, hay un compromiso de campaña electoral del presidente Juan Manuel Santos y mía como vicepresidente, es que durante nuestro gobierno avanzaríamos en la construcción de 1 millón de viviendas en el país, no solamente para el estrato pobre, sino también para los estratos medios. Y en ese sentido se viene trabajando. Nuestra ministra de la Vivienda y el Medio Ambiente, Beatriz Uribe, viene haciendo un trabajo extraordinario. Y obviamente que estos programas tienen que ir de la mano con los gobiernos regionales, con los gobiernos municipales y también con el sector privado, donde instituciones como las cajas de compensación o la red, por ejemplo, de la Iglesia Católica, nos pueden ayudar enormemente. Vicepresidente, hay quienes dicen, no poca gente, los analistas, que usted es como una especie de carga de equilibrio en el sentido ideológico del gobierno, es decir, que usted representa de alguna manera a los trabajadores, usted viene de allá, de la CUT, etcétera, fue ministro del Trabajo. ¿Cómo se siente usted de ese lado? ¿Sigue siendo usted una persona dedicada a la defensa de los trabajadores o simplemente usted hace parte de las políticas del gobierno que las dicta el presidente, como ya se lo dijo? No, usted no habla solo, usted tiene que hablar de lo que yo... No, yo hago parte del gobierno, soy el vicepresidente de la República y obviamente que una primera función es trabajar porque al presidente Juan Manuel Santos le vaya muy bien en su gestión como presidente. Pero igualmente
Yo cumplo como vicepresidente 2 mandatos. El compromiso que hicimos en la campaña electoral de cara a la sociedad y el segundo, las funciones que me ha colocado el presidente de la República. Y una de esas funciones es la coordinación y articulación de toda la política de derechos humanos. La política integral de derechos humanos se resume en el derecho de la gente a vivir mejor, a tener empleo decente, a tener salarios justos, a tener educación, salud, vivienda, agua potable, también el derecho a que se le respete la vida, el derecho a la libertad de expresión. En otras palabras, es el derecho de la gente a vivir en bienestar, en tranquilidad y en paz. Angelino, ¿no siente que usted de alguna manera no representa a ningún partido dentro de la unidad nacional? Yo no milito en ningún partido político, desde el 94 yo no milito en ningún partido. Pero tiene las inclinaciones normales. Pero obviamente que yo soy un hombre que me puedo definir del centro izquierda católico, soy de... Centro izquierda católico. Católico, sí. ¿Y eso como a dónde conduce, por ejemplo, en términos electorales? Conduce, en términos democráticos. Conduce a la parroquia central, pero al mismo tiempo... Conduce a que uno tiene que tener como principio no ser el más rico del cementerio, sino compartir el pan, ser solidario, ser fraterno y entender que una democracia no es que 2 o 3 puedan vivir mejor. El cuento de una democracia es que todos podamos vivir mejor, empezando por los niños y las niñas. Hoy vemos que funciona muy bien el proyecto del Tratado de Libre Comercio con el Japón, pero volvemos siempre al mismo tema, al Tratado de Libre Comercio con los gringos, con los Estados Unidos. ¿Qué están diciendo las unions, los sindicatos, que me imagino que usted tendrá alguna conexión, alguna comunicación sobre lo que está pasando en Colombia y sobre la posibilidad de que el Congreso norteamericano finalmente apruebe eso que se ha convertido en un elefante blanco? Mire, si algún aporte hemos hecho nosotros durante el gobierno en este tema de los tratados de libre comercio es el siguiente. Aquí no se trata de favores. Aquí no es que los Estados Unidos, por ejemplo, le está haciendo un favor a Colombia o Colombia un favor a los Estados Unidos. No, aquí se trata de negocios. Es que el Tratado de Libre Comercio le conviene a la economía de los Estados Unidos, le conviene al empleo de los Estados Unidos, le conviene a la economía de Colombia, le conviene al empleo de Colombia. Y ese principio lo aplicamos para todos los tratados de libre comercio. Y obviamente que lo que sí ha hecho Colombia, y este es un gran aporte, es que en el marco de los tratados de libre comercio nosotros estamos incluyendo la cláusula relativa al respeto a los derechos humanos, incluyendo los derechos laborales, las libertades sindicales y los temas ambientales. Ajá. Yo no sé si usted estará de acuerdo con las personas que analizan la realidad nacional en términos mucho más históricos que esta coyuntura y quienes dicen, mire, desde el punto de vista de la equidad social en este país no se ha avanzado mucho y los últimos 8 años fueron perdidos totalmente en otro tipo de dinámicas. ¿Cuál es su diagnóstico de la realidad monda y lironda de la gente que se gana 200, 300 mil pesos mensuales? Permítame decirle 2 cosas. Primero, Colombia tiene una deuda social. El Estado colombiano tiene una deuda social que no tiene que ver con los últimos 8 años. Es que en Colombia siempre, cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de las empresas. Cuando hablamos de crecimiento económico, hablamos de la economía del país. De la macroeconomía. Pero no hablamos del crecimiento económico de la ciudadanía. ¿Y usted qué hace con el pensamiento neoliberal ahí que tanto combatió? Del crecimiento económico de los trabajadores y trabajadoras. Por eso, permítame decirle 2 cosas. Primero, así como han crecido las utilidades de las empresas, así como ha crecido la economía del país, pues es apenas natural que crezcan los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Yo le vengo recomendando a los empresarios, al gobierno y a los trabajadores que el próximo incremento de salario sea concertado y esté por encima de la inflación causada. Por ahí hay unos asesores nacionales e internacionales que han dicho que una persona que tiene ingresos por encima de 190.000 pesos ya no se puede clasificar como pobre. Y que una familia de 4 personas que tienen ingresos por encima de 790.000 pesos ya no se pueden clasificar como pobres. Yo con mucho gusto le regalo a alguno de esos asesores los 790.000 pesos y lo invito a que vayamos a Corabastos, a cualquier supermercado, para ver si con esa plata hacemos un mercado para 4 personas para un mes. Pero anotando que los seres humanos no es solamente comida. La vivienda, los la seres humanos es vivienda, salud, deudas, recreación, servicios públicos domiciliarios, es también actividades culturales, actividades deportivas, es el vestuario, es el derecho a vivir mejor la gente integralmente. Y para terminar, Angelino, se empezó a hablar
de la posibilidad de la reelección del presidente Rafael Pardo del Partido Liberal, parte de la Unidad Nacional, así lo expresó. ¿Usted cómo siente ese futuro? Porque por ahí también brincan personajes de la política como Germán Vargas, e inclusive usted. Mire, permítame decirle lo siguiente. Primero, destacar el enorme esfuerzo que viene haciendo el presidente Juan Manuel Santos por hacer bien la tarea como presidente. Pero yo creo que es prematuro. Gracias.